Bueno, lo primero de todos, hola productores, que sabéis que yo siempre os llamo productores. Bienvenido a este webinar de la ley antifraude y el software. Hablaremos, como habéis podido ver en la agenda, acerca de la ley 11/2021 de 9 de julio o llamada ley antifraude y también cómo afecta al software. Por eso me presento, soy Erika Álvarez. Muchos ya me conocéis, soy la directora comercial desde hace más de 20 años en Gaia. Estoy especializada en el sector del cerramiento y protección solar. Y hoy nos quiero agradecer que nos acompañéis en este webinar que hemos organizado en Gaia con la colaboración de Gil y Pineda Asesores. Os voy a recordar muy brevemente las pautas para aprovechar lo mejor posible esta sesión. El webinar va a ser grabado y posteriormente publicaremos en nuestro canal de YouTube y redes sociales y a los asistentes os enviaremos un enlace. Si queréis hacer alguna pregunta, os animamos a que la hagáis en el chat. Atenderemos vuestras dudas al final del webinar por no complicar las intervenciones y demás. Para aquellos que queráis profundizar o que no queráis realizar consultas en público, pues no os preocupéis porque ya posteriormente os daremos un teléfono y un email de contacto, tanto de José como mío. Y nada más, os quiero decir, pues eso, que el pasado mes de julio se publicó la Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, que es la ley que vamos a tratar ahora. Y esta ley introduce unas modificaciones, ¿vale?, en la Ley General Tributaria. Entonces, yo os voy a presentar a José Gil López, economista, auditor de cuentas, experto tributario y socio director de Gil y Pineda Consulting. Y con él hoy nos va a comentar cómo nos puede afectar en la práctica estas novedades fiscales y cómo podemos planificar esta nueva fiscalidad para amortiguar los efectos de la nueva ley. Muchas gracias, José, por estar aquí. A ti. Y bien, primero realizaré yo una breve intervención para explicaros las características de los programas productor para el cumplimiento de la ley. Si queréis más información acerca de lo que voy a exponer, hay un artículo muy completo en el blog de Gaia. Os daremos también, junto con este vídeo, el enlace para que podáis leerlo, ¿vale? Os voy a ir exponiendo todas estas características y después José ya os irá, como si habéis podido ver la agenda, también os irá hablando de ellas. Empezamos por la primera, la de integridad. Bien, la integridad simplemente es que los datos no corran peligro de perderse y por eso nosotros almacenamos los datos en una base de datos Microsoft Access o Microsoft SQL Server, que son dos sistemas de bases de datos estándar del mercado en las que la información está segura, pero esta seguridad también depende de la infraestructura del cliente y eso es un poco cosa vuestra, ¿vale? Esa seguridad. Luego, en cuanto a la conservación, en Gaia sabéis que siempre hemos concienciado a nuestros clientes de la enorme importancia de hacer copias de seguridad y, además de eso, de hacerlas de forma adecuada. Con la configuración estándar, el programa incorpora la posibilidad de realizar de forma automática las copias de seguridad, así como el recordatorio al usuario que las haga cada X días y si no las realiza se lo recuerda. Es más, al cabo de 7 días, si la copia de seguridad del programa no se realiza, se bloquea y no permite generar nuevos datos. Se queda en funcionamiento de solo lectura. Esto es precisamente por protegeros, ¿vale? Y si queréis saber más acerca de la conservación, como ya os digo que en este tema insistimos en Gaia mucho porque nos parece algo muy importante, podéis ver también en el blog, tenemos diversos artículos. Cada año solemos realizar 1 o 2 artículos muy completos, incluso tenemos ebooks acerca de las copias de seguridad. Así que también os diría que los consultarais porque son muy interesantes, ¿vale? En cuanto a otra de las características, la accesibilidad. Los datos están accesibles a través de la propia base de datos o bien a través de pantallas, de rejillas, de listados de la propia aplicación
Esto permite exportar cualquier rejilla de datos de la aplicación de forma muy sencilla a Excel. Aparte de ser una característica que nos exigen, también es una utilidad, porque luego nos permite trabajar con mucha facilidad con Excel. ¿Vale? Legibilidad. Esta es otra característica requerida por la ley. Las tablas de la base de datos tienen nombres que claramente especifican su contenido. Usamos tipos de datos estándar para los distintos campos. Los datos están registrados en abierto, sin incluir algoritmos de encriptación. Esto salvo que el usuario haya configurado encriptación a nivel de la propia base de datos. Los datos están abiertos y legibles, salvo que el usuario lo configure o lo encripte de alguna manera en su propia base de datos, ya que la base de datos está abierta. Pero en principio en el programa son legibles totalmente, ¿vale? Otra de las características muy importantes es la trazabilidad. Los registros en la base de datos están relacionados en los procesos de compras y de ventas, desde el pedido, albarán, factura y sus cobros y remesas. También queda registrado cuando la factura ha sido enviada a contabilidad y la fecha de la contabilización. En concreto, para las empresas sujetas al SI, se registra la fecha y hora del envío del SI y los datos de transacción. ¿Vale? En el programa hay claramente una trazabilidad que se puede seguir. Y de acuerdo, vamos, en concordancia con esa trazabilidad también está la inalterabilidad, ¿vale? Que nos dice que los documentos de compras y ventas se pueden modificar mientras no hayan sido traspasados al siguiente nivel o estado. Esto significa, por ejemplo, que en el caso de una factura podemos modificarlas mientras no hayan sido contabilizadas o mientras no tengan ningún registro de cobro. Eso sí, las modificaciones se pueden realizar en cualquier documento del programa, pero quedan registradas en un registro de acciones sobre la base de datos, ¿vale? Que está contenido en una de las tablas de la propia base de datos de la aplicación. Esto así se exige y el programa sí lo hace, ¿vale? Son una serie de características que la ley nos exige. Algunas el programa ya las hacía y otras las hemos completado. Y básicamente lo que os he comentado antes, os quería hacer una pequeña introducción, pero os remito a que leáis el artículo del blog que está completo y que define alguna característica más que yo creo que os puede interesar. Entonces, nada más, no quiero extender mucho más el webinar y quiero dar paso a José que nos explique la ley y que nos ponga un poquito más al día sobre este tema. José, cuando quieras. Muchas gracias, Erika. Bueno, buenos días otra vez. En principio, bueno, vamos a intentar hablar un poco del contenido de esta ley 11 de 21, ¿vale? Que ha generado pues bastante, pues en principio bastante preocupación. Prácticamente a nivel general, no solamente los productores y comercializadores de aplicaciones, sino lógicamente los usuarios, también los asesores, bueno, pues el mundo que está relacionado con las empresas en general, porque la verdad es que es un poquito, no voy a decir que sea una sorpresa, porque ya en esta línea las autoridades tributarias iban actuando en los últimos tiempos con diferente tipo de acciones. Cuando llegaban a hacer comprobaciones en algún tipo de negocio, en algún tipo de tal, siempre estaban bueno, pues preocupados por la aplicación informática con la que se gestionaba todo el tema económico de la empresa. Al final, pues antes o después de varios años con esa preocupación desde el punto de vista de los asesores y de los abogados, pues tenía que llegar a alguna cosa que de alguna forma estuviera estructurada. Ha llegado esta ley del 10 de julio del 21, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado, y que sí que es cierto que, como el título de la ley dice, es una transposición de una directiva de la Unión Europea del 2016, que es la 1164, del 12 de julio. Es una directiva del Consejo.
Eh, en esta directiva lo que establecía son normas contra las prácticas de elusión fiscal. Yo lo que os tengo que decir es que en esta normativa europea, que se supone que se ha traspuesto a la ley esta de lucha contra el fraude a nivel nacional, no existe ninguna referencia ni ningún comentario al tema de las aplicaciones informáticas. Es decir, en la normativa de la Unión Europea que aparece en los preámbulos de nuestra ley, no existe ningún tipo de, de referencia al tema de las aplicaciones informáticas. Con lo cual, pues bueno, sí que es cierto que en el resto de temas que tratan esta ley, que son varios, pues se ha traspuesto casi todo y por en medio se ha, se ha metido este tema y también se ha metido también el tema de los pagos en efectivo de 2.500 a 1.000 euros, ¿vale? Que seguramente todos vosotros conoceréis. Esta ley, y digo esto porque muchas veces nos preocupamos mucho de los artículos de la ley y hay veces que lo más de las leyes que salen, sobre todo a nivel tributario, ¿eh? Y muchas veces lo más importante o la lectura más importante que se tiene que hacer de estas cosas se hace en las disposiciones adicionales, transitorias, preámbulos, etcétera. Porque luego a la hora de, bueno, pues trabajar a nivel jurisprudencia, consultas tributarias, discusiones con el fisco, etcétera, etcétera, pues hay que ir a conocer estas cosas. Esta ley consta de 19 artículos, 6 disposiciones adicionales, 2 disposiciones transitorias y 7 disposiciones finales. Todas ellas son importantes y bueno, y el tema que nos ocupa está registrado en su artículo número 13, ¿vale? La principal novedad de esta ley, independientemente de otros temas que trata, pues va dirigida pues a la nueva obligación, tanto para fabricantes, comercializadores, programas informáticos de contabilidad y gestión empresarial, así como a los usuarios, de cumplir con una serie de requisitos que ya de alguna forma ha enumerado antes Erika en la presentación, que son la integridad, la conservación, la trazabilidad y la inalterabilidad. También el preámbulo de la ley, ¿vale? Habla de la conservación y lo que ha comentado Erika, ¿vale? Que en resumen esto, el tema este de la integridad, la conservación, la trazabilidad, la integridad, ¿en qué se resume? Pues hombre, se resume en que en principio en las aplicaciones informáticas que tengan que ver tanto con la gestión empresarial como con la contabilidad de las empresas, pues si se modifica o se borra algo, ¿vale? Debe quedar constancia y debe poder ser verificado. Es decir, tiene que quedar constancia de que ha habido esa modificación o esa anulación y no solamente tiene que quedar constancia, sino que tiene que poder ser verificado por la agencia tributaria, en este caso, que sería quien sería el encargado de comprobarlo, ¿no? Esta es la pretensión de la ley. La pretensión de la ley es, de alguna forma, evitar la manipulación de los datos contables y de gestión, bueno, que de alguna forma que permitan la llevanza de una doble contabilidad o la falta de registro de determinadas operaciones. Pero bueno, en resumen, implica unas nuevas obligaciones para los contribuyentes porque viene acompañado de un importante régimen sancionador. Porque claro, una obligación sin régimen sancionador pues sería una obligación menor. Y esta ley lleva acompañado unas medidas sancionadoras que yo considero que son muy, muy importantes, que luego trataremos, ¿vale? El artículo 13 de esta ley, de la ley 11 del 21, ¿vale? Lo que hace es de alguna forma incorporar dos temas en dos artículos concretos de la Ley General Tributaria, que es la que de alguna forma pues, regula todas nuestras obligaciones, ¿vale? Estos dos artículos son el artículo 29.2, que añade el apartado J, ¿vale?
de la Ley General Tributaria. En este nuevo apartado J del artículo 29, pues donde de alguna forma, en este artículo 29, donde se reflejan las obligaciones, ¿vale? Pues nos dice el apartado que existe la obligación por parte de productores, comercializadores y usuarios de que los sistemas y programas informáticos o electrónicos. Es importante, cuando se lee un artículo, el que ponga informáticos o electrónicos es por algo, ¿eh? Que soporten los procesos contables, de facturación o de gestión de quienes desarrollen actividades empresariales, garanticen la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros, sin interpolaciones, omisiones o alteraciones de las que no quede la debida anotación en los sistemas mismos, ¿vale? Tendríamos que ir a la definición de interpolaciones, de omisiones o alteraciones, pero en todo caso, pues la intención de este artículo es pues que si se modifica algo quede registrado. En principio, yo personalmente entiendo que uno se puede equivocar y puede tener que modificar una cosa. Lo que pasa es que en principio las aplicaciones informáticas deben permitir que eso pues quede registrado. No quiere decir que en principio después eso no se pueda explicar, entiendo yo, pero tiene que quedar registrado y tiene que poder ser verificado, muy importante, ¿vale? Sin que pueda ser verificado, el que quede registrado no tendría mucho sentido. Por eso el tema de la accesibilidad y la legibilidad, ¿vale? También dice este artículo, y esto es importantísimo, ¿vale? Que reglamentariamente, es decir, a través de reglamento, a través de una normativa reglamentaria, ¿vale? Que desarrolle esta ley o determinados artículos de esta ley, ¿vale? Se podrán, no dice se deberán, dice se podrán. Esto es lo que dice la ley, ¿vale? Se podrán establecer especificaciones técnicas que deban reunir dichos sistemas y programas, así como la obligación de que los mismos estén debidamente certificados y utilicen formatos estándar para su legibilidad. Vale, sobre esto quiero comentar, ¿vale? Lo primero es que lo primero y muy importante, que antes lo he recalcado, es que dice se podrán, no se deberán. Es decir, la ley no obliga a que se haga un desarrollo reglamentario, ¿vale? Si no obliga, ¿vale? Pues el Poder Legislativo podrá o no podrá hacer ese desarrollo reglamentario. Si ese desarrollo reglamentario no se hace, y no se crean las especificaciones técnicas, ¿vale? Que deben reunir las aplicaciones informáticas para poder ser certificadas, pues entiendo que lógicamente no sabemos lo que se puede certificar. Digo esto porque al principio sobre todo en octubre, que fue cuando entró en vigor este tema, aunque la normativa se publicó el 12 de julio, se publicó en el 10 de julio, hubo un gran revuelo con los certificados. Insisto, este artículo dice que reglamentariamente se podrán establecer las especificaciones técnicas y podrá de alguna forma obligar a que sea certificado. De momento, la ley no nos dice qué hay que certificar ni cómo hay que certificar, ¿vale? Y tampoco dice la ley que se deba obligatoriamente de sacar ese desarrollo reglamentario. Lo único que dice es que se podrá hacer un desarrollo reglamentario. Esto deja un poco un hueco ahí que muchas veces en las normativas que vemos, pues te quedas un poco ahí en un stand-by que dices, vale, pues vamos a ver. Esto es como muchas veces ocurre, pues esperar a ver cuáles las actuaciones que se van desarrollando, ¿no? Pero
creo que para todo lo que pueda uno en su actividad, en su preocupación y tal, eh, tener con este tema, tiene que quedarse con la frase que he recalcado, y es que el artículo este dice que se podrán establecer, reglamentariamente se podrán establecer especificaciones técnicas. Veremos un poco cuál es el camino, ¿vale? La ley, porque el artículo no va mucho más allá, este artículo, la norma no especifica los requisitos técnicos que deben cumplir estos programas y sistemas informáticos. Es decir, yo lo que os he leído es lo que dice la ley. Y ahí, como habréis visto, no dice pues, que deban reunir este tipo de requisitos técnicos, cosa que cuando hablamos de aplicaciones informáticas, eh, como todos más o menos sabemos, en mayor o menor grado, las especificaciones técnicas y los requisitos técnicos son fundamentales en esto, ¿vale? Eh, es cierto que el legislador en esta ley y en este artículo, en esta creación del apartado J del artículo 29.2, bueno, pues pretende que para que esto tenga mayor seguridad, pues se habilite un desarrollo reglamentario que de alguna forma pues vaya introduciendo parámetros, entiendo que objetivos que puedan definir cuándo se incumplen los requisitos establecidos en el mismo, dejando abierta la posibilidad de que puedan estar certificados, dejando abierta la posibilidad de que puedan estar certificados. Al final, un desarrollo reglamentario podría venir a decir, esto tiene que ser así, ¿vale? O podría decir, esto no debe ser así, ¿vale? Con lo cual, si al final esto debería de ser así, pues habrá que certificar que esto es así. Y si lo que dice, lo que no puede ser es así, pues habrá que certificar que esto no es así. Habrá que esperar a ese desarrollo reglamentario y, en principio, eh, si realmente al final ese desarrollo reglamentario viene a decir que los requisitos técnicos y los parámetros en los que se tiene que mover estas aplicaciones informáticas de gestión empresarial o de contabilidad tiene que reunir unos determinados requisitos técnicos, creo que para que las empresas que se dedican a la producción de aplicaciones informáticas tiene que haber un plazo importante para que ese tipo de cosas se puedan desarrollar de una forma correcta, ¿vale? Si no, pues al final no, no, no sabremos por dónde vamos. Llegará un momento en que es posible que haya un desarrollo reglamentario en que, en principio, todos estemos fuera de la ley, ¿vale? Porque los requisitos técnicos no se estén cumpliendo en ninguna de las aplicaciones informáticas que hay en el mercado, o que, en principio, todos lo cumplan, ¿vale? Yo entiendo que lo más importante de este desarrollo, de esta ley, es lo que he dicho, es decir, que si hay alguna modificación, pues quede registrada y pueda ser verificada. Para mí es tan sencillo como eso, ¿vale? Eh, insistir, ¿vale? Insisto mucho en esto porque es importante, porque en en las actuales comprobaciones fiscales o inspecciones fiscales, como lo queráis llamar, que están en marcha o que en principio van avanzando con solicitud de documentación y tal, pues se están incorporando coletillas en las cuales pues, se hace hincapié en solicitar información sobre las aplicaciones informáticas, contratos, instalación, mantenimiento, que de alguna forma tenga el contribuyente, con la intención de, pues, en principio, pues, continuar la inspección con esa incorporación de esos datos, ¿vale? Y esto, pues, en principio, pues, puede ser preocupante o no, pero sí que es verdad que yo personalmente lo estoy viendo a partir de la publicación de esta normativa. Habrá que ver un poco a dónde nos lleva, porque tampoco los inspectores o subinspectores tienen por qué ser expertos en informática, ¿vale? Y habrá que ver dónde nos lleva esto. Pero
insisto en que el desarrollo reglamentario no deja de ser una mera facultad, ¿vale? Que ha puesto el legislador, ¿vale? Ya que el artículo 29.2, apartado J, ¿vale? No dice que sea obligatorio el desarrollo de ese reglamento o de ese desarrollo reglamentario. No dice que sea obligatorio, simplemente dice que se podrá establecer, ¿vale? Bueno, de este tema, que es, digamos, un poco cuál es la obligación, ¿vale? Cuál es la obligación que cada uno que utilizamos aplicaciones informáticas o programas informáticos eh, como usuarios tenemos y, lógicamente, los que producen esas aplicaciones y los que comercializan esas aplicaciones, ¿vale? Que en principio no solamente son los que producen las aplicaciones, también son los que comercializan esas aplicaciones, ¿vale? Pues ya de alguna forma os he hecho un poco mi visión completa de lo que es el tema de obligación. Ahora, lo que nos queda comentar en este sentido, porque el artículo 13 de alguna forma, como os he dicho, iba por un lado en la línea de las obligaciones, ¿vale? La modificación o la incorporación del punto este del artículo 29. Y luego, en el punto 21 del artículo 13 de esta ley, ¿vale? Pues nos habla de las sanciones, ¿de acuerdo? Nos habla de las sanciones, que en principio, pues, pues no deja de ser, eh, no dejan de ser sanciones importantes, ¿vale? Entonces, en este punto 21 del artículo 13, pues se añade, lo que nos dice es que se añade un nuevo artículo 201 bis, ¿vale? La Ley General Tributaria, pues a partir del artículo 200, pues nos habla de las sanciones. Quiero comentar que en el ejercicio 2021, una de las líneas de actuación legislativas a nivel tributario ha sido de alguna forma la modificación de las sanciones con la intención de alguna forma, entre comillas, de, bueno, de reducirlas o por lo menos, ¿vale? Darles un tratamiento en el tiempo que pueda haber diferentes plazos para cumplir y que en principio las sanciones sean equilibradas en ese sentido, ¿vale? Con lo cual, yo podría llegar a decir que, bueno, pues que parecía que la línea que se llevaba es pues en equilibrar un poco las sanciones que a todo el mundo le da miedo, ¿no? Y que a veces pueden ser incluso desproporcionadas, ¿no? Y bueno, pues en esta línea que yo he comentado, pues de repente pues sale esta sanción, ¿no? Esta sanción del artículo 201 bis, ¿vale? Se desarrolla en dos puntos, ¿vale? El artículo 201 bis, ¿vale? Lo que nos dice es bis porque hay un artículo 201 ya, entonces han creado el artículo 201 bis. Nos dice, nos va a desarrollar lo que es la infracción tributaria por fabricación, producción, comercialización y tenencia de sistemas informáticos que no cumplan las especificaciones exigidas por la normativa aplicable. Bien, ¿vale? Las especificaciones exigidas por la normativa aplicable son, pues, pues que no cumplan, pues, de momento, especificaciones técnicas no nos han dicho cuáles, ¿vale? Nos han dicho que, en principio, pues que tienen que cumplir pues estos puntos que hemos visto de integridad, legibilidad, accesibilidad, conservación, etcétera, ¿no? Trazabilidad. Y resumiendo, pues lo que yo he dicho, que en principio no se puedan modificar las cosas y si se modifican, pues que quede registrado y que quede y que se pueda verificar, ¿vale? Entonces, en ese caso, ¿vale? Pues nos dice el artículo 21 bis va a dos puntos, ¿vale? El punto 1 y el punto 2. El punto 1, y esto que comento ahora es muy importante. El punto 1 nos habla de los fabricantes, productores y comercializadores, y el punto 2 nos habla de los usuarios. Ojo, eh, mm, eh, lo más normal es que si se produce una cadena de,
bueno, una cadena, en una comprobación fiscal, de una cadena tributaria de sanciones y de tal, pues empiecen por los usuarios, que será el que de alguna forma, pues de alguna forma le estén comprobando su fiscalidad, ¿vale? O su facturación y con todos sus elementos para su gestión, y de ahí puedan pasar a los productores. Con lo cual, ojo, que en principio los usuarios están implicados en esto. Yo pienso que son los primeros que van a ir en este camino, pienso yo, ¿vale? Pero bueno, insisto, es decir, el artículo 201 bis se desarrolla en dos puntos, el punto 1 y el punto 2. El punto 2 nos dice que constituye una infracción tributaria la fabricación, producción y comercialización de sistemas y programas informáticos o electrónicos, vuelvo a repetir lo de electrónicos, que soporten los procesos contables de facturación o de gestión, contables de facturación o de gestión, ¿vale? La gestión es facturación, la gestión es contabilidad. Entiendo que también cuando hablamos de gestión, después de decir contables y de facturación, estamos hablando también de todo el apartado que confluye en el tema de tesorería, cobros, pagos, ¿vale? Por parte de las personas o entidades que desarrollen actividades económicas cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes. Ojo aquí, ¿vale? Porque luego, cuando hablemos del punto 2 de los usuarios, hay un tema que quiero comentar, ¿no? Aquí lo que nos dice es que será una infracción tributaria cuando la fabricación, la producción y tal, de los procesos contables y tal igual, cuando se den las siguientes circunstancias. Y pone 6 puntos, ¿vale? El punto A es: permitan llevar contabilidades distintas en los términos del artículo 200.1d de esta ley. Artículo 200.1d de la ley, por lo que no permite es que se lleven dobles contabilidades, ¿vale? Y dice, si se permiten llevar contabilidades distintas en los términos que dice ese artículo, que dice que no se puedan llevar dobles contabilidades, pues evidentemente las empresas productoras que hayan producido esa aplicación informática que permita llevar esa doble contabilidad podrán ser sancionadas. Que permitan no reflejar total o parcialmente la anotación de transacciones realizadas. Bueno, que no se refleje una transacción, o que permita en un momento determinado haber hecho una transacción de 100 y cortarla a 50, ¿vale? Que permitan registrar transacciones distintas a las anotaciones realizadas. Pues entiendo que lógicamente que puedan llevar por ahí series diferentes que no queden perfectamente registradas o contabilizadas. Y que permitan alterar las transacciones ya registradas, incumpliendo la normativa aplicable. Ojo, que permitan alterar las transacciones ya realizadas. Es decir, una transacción ya realizada es una venta que se ha producido, que se ha gestionado su tesorería y que de ahí debería de pasar a contabilidad, ¿vale? Y después la alteramos cuando ya ha habido una parte de tesorería, que en principio, si esa parte de tesorería con la ley de cobros y pagos metálico, si se cumple la ley de cobros y metálico, pues es bastante fácil de comprobar por parte del fisco, ¿vale? El punto E nos dice que no cumplan con las especificaciones técnicas, que no sabemos cuáles son, que se desarrollarán reglamentariamente, que garanticen la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros, así como su legibilidad por parte de los órganos competentes de la Administración tributaria en base al artículo que hemos visto antes, el 29.2J, ¿vale? Es decir, bueno, pues lo que hemos ido diciendo, que no cumplan con la integridad, la conservación. Ojo con poder decir es que se me borró todo. Se me borró. Y no hice copiar de seguridad, ¿vale? Ojo, ojo, ¿vale? Muy importante, muy importante, ¿vale? Y luego en el punto F, esto ya es
de vital importancia. En el punto F dice que evidentemente serán sancionados, tal, volvemos al punto F, que no se certifiquen, que no se certifiquen. Estamos hablando de las sanciones a los productores, comercializadores y comercializadores, es decir, a los desarrolladores de las aplicaciones informáticas, que no se certifiquen, estando obligado a ello por disposición reglamentaria, los sistemas fabricados, producidos o comercializados. Bien. Este punto F, si yo digo que todavía no hay un desarrollo reglamentario que pueda decir que este tipo de especificaciones técnicas serán certificadas, pues evidentemente no tendría mucho sentido. Pero los puntos anteriores sí. Y esto que digo, ahora cuando veamos el punto 2 y diga lo que voy a decir, lo vais a entender. Es decir, este último punto, el punto F, que no se certifiquen. Yo ahora mismo no hay desarrollo reglamentario, no sé qué especificaciones técnicas tengo que certificar. En principio, se supone que la certificación tendrá que ser por algún organismo de la agencia tributaria, que es la que se va a encargar de esta historia. Pero no quiere decir que por aquí nadie me dirá, oiga, es que usted no cumple las especificaciones técnicas. ¿Qué especificaciones técnicas? ¿Vale? Pero eso no quiere decir que los puntos anteriores, que se alteren, que se puedan alterar, que no se quede registrado, etcétera, etcétera, que a los productores o fabricantes o comercializadores no les puedan sancionar. Y esto importante, porque ahora nos vamos al punto 2, ¿vale? El punto 2 dice, constituye infracción tributaria la usuario, tenencia de los sistemas o programas informáticos o electrónicos que no se ajusten a lo establecido en el artículo 29.2J, ¿vale? Lo que hemos dicho antes de la obligación, ¿vale? De esta ley cuando los mismos no estén debidamente certificados. Cuando los mismos no estén debidamente certificados, teniendo que estarlo por disposición reglamentaria, o cuando se hayan alterado o modificado los dispositivos certificados. ¿Vale? La misma, bueno, la normativa sigue diciendo que la misma persona o entidad que haya sido sancionada conforme a la partida anterior, al 1, es decir, que sea fabricante, no puede ser sancionado como fabricante y usuario. Menos mal. Luego dice, en el punto 3, dice, las infracciones previstas en este artículo serán graves. Por supuesto, claro. Y la infracción señalada, el punto 4 dice, la infracción señalada en el apartado 1, fabricantes, productores y comercializadores, se sancionará con multa pecuniaria fija de 150.000 euros por cada ejercicio económico en el que se hayan producido ventas. Menos mal que solamente nos pueden comprobar 4. Por cada ejercicio económico en el que se hayan producido ventas, es decir, si se han vendido programas informáticos, aplicaciones informáticas, pues si nos piden cuándo se fabricó, pues por cada ejercicio económico. Y por cada tipo distinto de sistema o programa informático o electrónico que sea objeto de la infracción. Es decir, si hay 3 programas informáticos y los 3 programas no cumplen, uno de contabilidad, otro de gestión y otro de facturación, pues si son distintos, pues en principio serían 3 sanciones de 150.000 euros por cada ejercicio que se hayan vendido. No obstante, dice, este punto 4, dice, no obstante, las infracciones de la letra F del apartado 1, acordaros, la letra F era, no se certifiquen productores, comercializadores y fabricantes, que no se certifiquen. De la letra F del apartado de ese artículo se sancionarán con multa pecuniaria fija de 1.000 euros por cada sistema o programa comercializado en el que se produzca la falta del certificado. Es decir, a los productores tal se les sancionará, aparte de los 150.000 euros, con 1.000 euros por cada programa que no sea certificado. Que, insisto, de momento estaremos a expensas del desarrollo reglamentario, ¿vale? Luego dice, la infracción señalada, aquí luego quiero volver al punto 2, ahora voy a hablar de cuál es el montante de la sanción para los usuarios, pero luego quiero volver al punto punto 2 de este artículo. La infracción señalada en el apartado 2 anterior, es decir, la infracción tributaria para los que tienen por la tenencia de los programas informáticos, será una multa pecuniaria fija de 50.000 euros para los usuarios que tengan un programa informático. Si tienen 3, pues 50 por cada uno. 50.000 euros por cada ejercicio.
que hayan tenido esa aplicación informática, ¿vale? Cuando se trate de la infracción por la tenencia de sistemas o programas informáticos o electrónicos que no estén debidamente certificados, teniendo que estarlo por disposición reglamentaria o se hayan alterado o modificado los dispositivos certificados. Es decir, volviendo al punto 2, lo que nos dice es que el usuario tendrá una sanción de 50.000 euros por no tener su aplicación certificada. No existe un desarrollo reglamentario que será el que de alguna forma nos diga cuáles son las especificaciones técnicas que permitirán certificar, con lo cual mi pregunta sería, ¿al usuario se le puede sancionar? Porque en el punto 2 del usuario no dice que le van a sancionar porque permita llevar dos contabilidades, que porque permita alterar los registros, porque permita... No dice eso. Dice, insisto, constituye infracción tributaria la tenencia de los sistemas o programas informáticos o electrónicos que no se ajusten al artículo 29.2J cuando los mismos no estén debidamente certificados, teniendo que estarlo por disposición reglamentaria, que no existe, o cuando se hayan alterado o modificado los dispositivos certificados. No dice nada más. Yo la pregunta la dejo ahí. No sabría qué contestar. Pero en principio esto es un poco lo que nos dice el artículo referente a las sanciones, ¿vale? Sobre esto y ya pues llegando a mi última parte de la intervención, pues yo voy a hacer una serie de reflexiones, ¿vale? Que me las hago yo, porque la ley lo que dice es lo que acabamos de comentar, la ley 11 del 2021 de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. Mi reflexión, la primera reflexión sería que todo esto que nos comentan aquí venga acompañado de un desarrollo reglamentario, ¿vale? Que de alguna forma pues, especifique de forma clara y objetiva, sobre todo objetiva, porque la claridad en el mundo tributario no sabría definirla, pero que sea objetivo. Cuando nos encontremos de un sistema informático que no cumple con los requisitos del artículo 29.2, apartado J, es decir, de forma objetiva, ¿qué programas no cumplen con ese objetivo? Esta sería la primera reflexión que tengo que hacer, que el desarrollo reglamentario, por todo lo que hemos visto, es imprescindible. Sin embargo, el artículo 29.2, apartado J, lo que dice es que se podrá, acordaros, se podrá. No se deberá, se podrá. Yo pienso que mientras ese desarrollo reglamentario no exista, los fabricantes y comercializadores y productores y tal están ante una situación de inseguridad jurídica brutal, tan brutal que para mí la norma no puede ser aplicada, ¿vale? Por todo lo que he dicho, para mí, la norma no puede ser aplicada. ¿Por qué? Porque la inseguridad jurídica es tal, si no sé qué programa cumple o no cumple, lo demás será simplemente un sentido, iríamos al sentido común, que no es el más común de los sentidos, por cierto, pero iríamos al sentido común, no tenemos un desarrollo reglamentario, ¿vale? Insisto que la normativa no obliga a que haya un desarrollo reglamentario. La normativa que actualmente está aprobada no obliga, simplemente faculta, ¿vale? Otra reflexión para mí es que a fecha de hoy, ¿vale? Es difícil, muy difícil, y yo lo he intentado, he ido viendo diferentes desarrollos informáticos y tal. Es muy difícil determinar qué sistemas o programas informáticos cumplen con las exigencias del artículo 29.2 apartado J, salvo lo que acabo de decir del sentido común, de esta ley general tributaria nuestra, ¿va? Y cuando un usuario se encuentra dentro del ámbito objetivo de la infracción tipificada en el artículo 201 bis, apartado 1 de la citada ley. Es decir, al usuario que le hemos dicho que será infracción tributaria al que no esté con una aplicación informática certificada, le aplicaremos la sanción por el punto 1 que dice que a los fabricantes se les va a sancionar porque el programa informático pueda ser modificado.
inseguridad jurídica, ¿vale? Quiero puntualizar que cuando salen las normativas y tal, hay un Consejo de Estado que de alguna forma, pues antes de que se aprueben, antes de que vayan al Congreso, los diputados y todo este tipo de cosas, pues dice cosas, ¿no? Entonces el Consejo de Estado, ¿vale? En un dictamen que es el número 279/2020 de 15 de julio de 2020, estamos hablando de que esto se aprobó en el 2021, el 15 de julio del 2020 andábamos liados con esta historia. Porque el Consejo de Estado ya dijo que consideraba conveniente un desarrollo reglamentario de esta norma que incluyese las especificaciones técnicas. Vaya, no parece que era muy complicado esto, ¿no? Pero bueno, aún así, como veis, no le han hecho mucho caso al Consejo de Estado. Ningún caso, ¿vale? Hay más cosas que ha dicho el Consejo de Estado que no le han hecho caso, ¿vale? Como el hecho de que las sanciones no deberían de ser pecuniarias fijas, sino que deberían ser moduladas, ¿vale? Estas sanciones dentro de una horquilla, en función de las circunstancias concretas de cada caso, ¿vale? O sea, el Consejo de Estado dice, oiga, hay que hacer un desarrollo reglamentario donde se especifiquen, en alguna norma hay que decir qué especificaciones técnicas va aparejado a esta fiesta, ¿vale? Y las sanciones, hombre, la multa pecuniaria fija así de 150 castañas por cada año y tal, pues igual a lo mejor debería hacerse una horquilla, ¿vale? En la cual, pues en principio, por dependiendo de la gravedad del tema, yo creo que coño, en cualquier normativa penalista existen determinados grados de gravedad, pues pueda ser sancionado. Pues el Consejo de Estado dijo eso en su informe, en el mismo informe que dijo lo del desarrollo reglamentario, que es el 279/2020, y tampoco le hicieron caso, ¿vale? Porque al final lo que han sacado es lo que yo os he leído y evidentemente ni hay una horquilla ni hay especificaciones técnicas. Y ya para terminar, quiero concluir, ¿vale? Quiero concluir pues, diciendo que yo creo que la normativa esta que hemos tratado y el desarrollo, el tema de las sanciones, ¿vale? Lo que implica es que en cada caso concreto se haga una evaluación personal, ¿vale? Y unos procesos y una revisión de cuáles son los procesos que cada uno tiene de gestión empresarial, de contabilización, etcétera. Porque realmente las sanciones son importantes. Es muy importante pensar que no estamos hablando de 150.000, sino 150 por año, ni de 50.000, sino 50 por año. Entonces, en principio es importante que esto se haga, ¿vale? Se haga y creo que es el momento oportuno para que cada uno sepa en qué situación está, ¿vale? Y es muy probable que en muchos casos nos encontremos ante una situación que puede ocurrir y es la necesidad de practicar pruebas periciales informáticas de, nuestras aplicaciones. Tanto por si uno quiere saber, la potestad de decir yo quiero saber, como en aquellos casos en los que haya procedimientos sancionadores, ¿vale? Y, y en otro tipo de procedimientos. Es decir, se puede dar el caso, o por lo menos así yo lo haría, de que si se produjera un expediente sancionador, pues se tuvieran que establecer pruebas periciales, ¿vale? Informáticas, para poder defenderse de cualquier cosa que pase. Yo por mi parte ya he terminado. Espero que en principio os haya servido, ¿vale? Y que de alguna forma pues os sirva para no cometer ningún tipo de acción que pueda ser sancionada. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias a ti, José. Pues nada, muchísimas gracias a todos por asistir, por haber aguantado hasta el final. Gracias otra vez, José, por tu intervención. Gracias a ti también y a todos los que han estado ahí escuchando. Muy bien, José. Hasta pronto.
Adiós. Adiós.